Estás en Clave Musical del Sur y yo soy Basilio Moreno, un programa dedicado y orientado a los interesados en la música clásica, especialmente en Andalucía, aquí en el sur. Pretendemos compartir un espacio radiofónico de información sobre música clásica. Hablaremos de conciertos realizados y por hacer, escenarios, lugares, músicos, cantantes y todo lo que es relacionado con la música clásica. Entrevistas a personalidades, compositores, intérpretes y aquellas personas que nos permitan ofrecer su lado musical y humano. Te ofrecemos la agenda semanal de conciertos en Andalucía con la mayor información posible sobre ellos. Contamos con un equipo de colaboradores. En Clave Musical del Sur, aquí, en Onda Local de Andalucía, dedicado a los amantes de la música clásica. En el programa de hoy, en Clave Musical del Sur, tenemos a una persona multidisciplinar, por decir algo, porque está siempre hablando desde el punto de vista musical. Es una persona que lo mismo compone, que lo mismo toca, que lo mismo rompe, que lo mismo construye e incluso hace. No sabría yo muy bien, como un maestro organero, una persona del órgano, una persona que se llama Abraham Martínez Fernández. Muy buenos días o buenas tardes, como nos cojan en estos momentos. Abraham, es un placer tenerte con nosotros aquí en el programa de Enclave Musical del Sur. Encantado y gracias por invitarme a participar. Bueno, el cantado somos nosotros siempre. Nos conocimos en un reciente concierto que hubo en Lebrija, con motivo de un magnífico órgano restaurado en Nuestra Señora de la Oliva. Y un magnífico concierto con el chico francés Frédéric. Algo inusual, tengo que definirlo como así, que ya hablaremos en otro programa de ese concierto, ¿no? Hoy vamos a basarnos principalmente en la persona de Abraham Martínez, como digo, que me gustaría hacer una presentación para que ustedes vayan poniendo en situación de lo que nos espera. Abraham Martínez es profesor superior de órgano, musicología, música sacra y dirección de coros por el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, aquí en Sevilla. Restaurador y constructor de órganos, fundador y director artístico, ha estado trabajando en esta fundación y tiene ahora un nuevo vocal de la Junta Directiva del Instituto Español de Órganos Históricos. Enhorabuena por todos esos cargos y merecidos serán, supongo. Sí, hombre, muchos años de estudio, desde luego para el conservatorio y para todos los posteriores. Y como hemos comentado antes de entrar en el programa, antes de empezar la entrevista, conociendo las entrañas de estos órganos, ¿no? Sí, digámoslo, cada instrumento hay que decir que son únicos en el sentido que cuando un maestro organero en el siglo XVIII, XVII o XIX prácticamente construye un órgano, cada instrumento es único en cuanto al diseño, el sonido que produce en el espacio, porque ya el espacio en sí es singular, no hay dos iglesias o dos templos iguales, y eso te lleva pues a conocer y a ser muy curioso, ¿no? Y a estudiar cómo están fabricados y cómo están construidos. Bueno, a mí me gustaría hacer un poco una aclaración para nuestros oyentes de que este instituto, el Instituto Español de Órganos Históricos, el cual acaba de entrar usted en su nueva junta directiva como vocal, es una entidad que tiene como objetivo fomentar con rigor la investigación, la enseñanza y la difusión para toda España de la interpretación organística con criterios históricos a través de cursos, conciertos, grabaciones, publicaciones, congresos, integrados con la iniciativa y los conocimientos no solo del organista, organeros y musicólogos, sino también de docentes y estudiosos de los campos de la historia del arte, la estética y la filosofía del arte, el análisis musical y la composición. Todo un máster para poder desarrollar, ¿no?
Sí, hombre, el Instituto Español de Órganos Históricos, todo creado e impulsado por dos grandes organistas nacionales, Carlota Boada y Eudald Dantí, digamos, han conseguido reunir a grandes personalidades del mundo del órgano, tanto profesores de órgano, que enseñan en conservatorios, como profesores de universidad que hablan de estética, como musicólogos, como organeros, en mi caso, y también organistas. Entonces, digamos, han cogido lo mejor de lo mejor para intentar, digamos, rescatar, difundir, como bien ha descrito en la presentación, todo el mundo del órgano, porque muchas veces el mundo del órgano está muy desconocido para el público en general, piensan que son cosas que están ahí abandonadas que no suenan, o que son cosas y exclusivamente para que la toque un sacerdote. Es decir, eh, hay que abrir un poco más al público qué es el órgano, para que, cómo funciona, qué repertorio se puede hacer, y por supuesto siempre desde un punto de vista totalmente rigurosamente histórico y bueno Y y patrimonial. universitario, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco de la persona de Abraham. ¿Cómo llegas al mundo de la música? ¿Cómo son tus inicios musicales? Pues curioso porque no tengo ningún antecedente músico, ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, ni mi tío, ni mi abuelo. No tenía nada de ninguna vinculación musical, ni siquiera amateur, ¿no? Con 8 o 9 años, pues como nos pasaba a muchos jóvenes de nuestra generación, yo soy del 77, pues bueno, digamos nuestros padres me preguntan, oye, ¿te quieres apuntar a taekwondo? ¿Te quieres apuntar a la mecanografía o te apuntamos al conservatorio? Y entonces yo ya había leído muy jovencito, lo cuento muchas veces, ¿no? La leyenda de Maese Pérez el organista, que bueno, siempre me cautivó de pequeño y siempre quería tocar un órgano de iglesia, ¿no? Es decir, cómo sonaría eso de verdad y digamos me apuntaron al conservatorio. Empecé a estudiar piano, como era obligatorio, en grado elemental, y nada más que terminé el grado elemental de piano, pues empecé las clases con don José Enrique Ayarra, que era el catedrático de aquella época aquí en Sevilla, y digamos que ahí empezó mi conocimiento con el órgano. Yo nunca había tocado un órgano de tubos hasta que me senté en la clase del conservatorio, ¿no? En el auditorio de la Falla, de allí, del edificio Falla en aquella época. Y bueno, ahí fue, digamos, una pasión, digamos, consagrada, ¿no? Es una vocación que nace de pequeño. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero eso estaba ahí. Y, digamos, cuando entro con 12, 13 años a estudiar con una yarra, pues todo se va potenciando y yo terminé mis estudios, evidentemente, académicos, teatro y todo, como de la época, pero tuve claro que yo quería dedicarme a ser organista. No sabía si iba a ser profesor de conservatorio, si iba a ser por el mundo, si iba a pintar, yo qué sé, no se sabía. Y la vida pues me ha sonreído mucho y bueno, y que no me puedo quejar. Bueno, pues Abraham, volviendo un poco, es extraordinario que haya podido coger ahí y ese salto, ¿no? Que tuviste, porque pasar del piano al órgano y esa sensación que tú nos describe, evidentemente creo que hoy día todavía la mantienes, ¿no? Porque en tu página web he podido leer cómo interactúa con los órganos, incluso tiene una frase diciendo que hay que escuchar, ¿no? El órgano, el interior del órgano. ¿No la puede hablar? Sí, sí, claro. Para mí la relación con el órgano no solo es, digamos, como el que coge un instrumento, digamos, inerte, ¿no? Y lo usa, ¿no? Como una máquina, sino que para mí es una criatura, lo digo siempre, porque, a ver, bueno, las comparaciones, como decimos, son odiosas, pero tú compras un piano Steinway nuevo y el piano tiene, no sé, pues los años que tenga, 5 años, 2 años, nuevo, pero digamos no tiene mucha más historia y ha pasado lo que ha pasado. Pero un órgano que tiene 200, 300 o 400 años, han pasado por ahí, imagínense la cantidad de organistas que han dedicado su tiempo a estar ahí días y horas tocando o en misa o en cultos, ¿no? La Claro. cantidad de organeros que han pasado para intentar mantener esa máquina que se va, digamos, con el tiempo, se va, no digo descomponiendo, pero sí, bueno, se va desperfeccionando, por así decirlo, y hay que mantenerla. Entonces, cuando uno llega allí, ahí hay una carga de tantas personas que han entregado su vida y su tiempo a un espacio y a un instrumento que de alguna manera no es solo un mueble de madera con tubos de metal y unos fuelles con piel, sino que todo el conjunto, para mí, es una criatura real, que mantiene pues la esencia
conjunta de todos los que han pasado por aquí. Bueno, cuando te enfrentas a un órgano que tiene que restaurar o rehacer, puede caber en las dos posibilidades, sí. Cuando lo quieres poner en marcha de nuevo, ¿procuras conservar los mismos materiales con los que tiene originalmente o actúa integrando nuevos materiales que alargarían mejor la vida de este instrumento? Bueno, hay que buscar un equilibrio. Yo soy de los que intenta mantener, como digo, hasta el último clavo de forja, siempre y cuando cumpla su función útil. Digamos que un órgano no solo es, por ejemplo, un cuadro sobre una visión, una función estética. Tiene que cumplir que esté bien visualmente, pero el órgano, aparte de que se vea bien, tiene que funcionar. Entonces, si una pieza mantenerla implica que no va a tener un buen funcionamiento, lo que se hace es hacer una nueva, pero siempre con el mismo material con el que se construye. Es decir, si hay que se ha hecho el fuelle con madera y piel, pues se usa piel, no se usa plástico, no se usa ningún tipo de elemento moderno. Si se está con pan de oro las molduras, pues se hace con pan de oro de verdad, no se hace con purpurina. Digamos que todo, evidentemente hay cosas. Un órgano en el siglo XVIII se alimentaba únicamente a base de fuerza manual en los fuelles. Había un señor, el entonador, que le daba los fuelles. Hoy en día, aunque se mantiene eso, cuando yo restauro un instrumento, se mantiene el sistema manual, pero evidentemente, como todos los ordenadores del mundo, se le instala un motor ventilador moderno, entre comillas, silencioso, que alimenta el órgano sin tener que depender de una persona externa al organista. Perfecto, ese tipo de cosas, y todo el interior se intenta que sea exactamente el mismo material, aunque evidentemente nuevo, cuando es imposible mantenerlo por el funcionamiento. Pero sí, soy muy, digamos, fetichista o escrupuloso con ese tipo de cosas. Bien. Bueno, vemos que tiene una larga lista de órganos que han sido ya intervenidos por sus manos. Concretamente aquí en la ciudad de Sevilla tiene la del Real Monasterio de Santa Inés, el Oratorio de la Escuela de Cristo, pero también en la provincia, en La Palma del Condado, en Bormujo, en Alcalá del Río, Jerez de la Frontera, en Gilena y, bueno, en Lebrija, que tiene dos, en el convento de San Francisco y el de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, que hemos mencionado antes. ¿Cuál te gustaría contarnos un poco cuál fue tu experiencia con él? Bueno, pues para mí, siempre digo que cada instrumento único, pues son como hijos, ¿no? Es decir, no tiene dos hijos iguales, aunque fueran gemelos en este caso. Cada hijo tiene su naturaleza, su cariño, su historia. Y bueno, digamos que últimamente el penúltimo instrumento que he restaurado es este de la parroquia de la Oliva, de Lebrija, que la verdad que, bueno, es muy, bueno, aparte de que es un grandísimo instrumento de dos teclados, propio del siglo XVIII español, es curioso porque yo restauré hace muchos años, creo que fue en 2006 o por ahí, el otro órgano de Lebrija, que está en el convento de San Francisco, que es un órgano de 1915 aproximadamente, romántico, no tiene nada que ver con el barroco. Y bueno, yo era muy jovencito por aquella época, y siempre quise restaurar el de la Oliva, que era como el gran órgano a restaurar, ¿no? Y bueno, entonces el tiempo, yo esperé, el tiempo pasó un cura, pasó otro cura, pasaron circunstancias personales en mi vida, y la vida me llevó a eso que uno sabe que está destinado o predestinado para hacer, ¿no? Y curiosamente, pues como 15 años después, llegó el momento y estuve allí. Sí, claro, cuando vi aquello, el horno de la Oliva, cómo estaba, pues aquello era una auténtica ruina, ya más de 120 años que no sonaba, que bueno, aquello era una auténtica ruina. Y devolverlo a la vida ha sido, bueno, un esfuerzo brutal, en el sentido, por parte mía como organero, evidentemente, como por parte de toda la feligresía y del párroco, don Manuel Arroyo, que ha sido un poco el valiente, se ha decidido o se ha encarado un poco con la vida de decir, vamos a restaurar esto que es una maravilla, una joya que hay que mantener más allá del retablo, más allá del techo, más allá de todo lo que conlleva la parroquia, ¿no? Y ahí tiene su fruto. Justamente de 4 años trabajando en la parroquia, de hecho en ese órgano, el taller, como estaba tan cerca de Sevilla, digamos que el taller lo monté
en la misma parroquia, y allí hacía todo el trabajo de restauración, desde hacer los fuelles, desde restaurar los secretos, desde la tubería, todo lo que hacía allí. Esta es una obra que has tenido ahora, como decía recientemente, en el año 2023, pero este órgano había tenido ya distintas intervenciones, ¿no?, de restauración, de mantenimiento, y la última fue en el año 1987, según tengo en mis notas. Una restauración o una conservación realizada por Miguel Avendaño. Sí, digamos que en los años 70, por ahí aproximadamente, digamos que el párroco que estaba en aquella época, don Gabriel, hay artículos de prensa de la ABC, de la hemeroteca, que dicen que, bueno, que el órgano que sonó, que digamos el cura se puso con este señor Avendaño a limpiar el órgano y como que lo restauró, pero realmente no, eso no es cierto. Pasa que el papel muchas veces lo aguanta todo, ¿no? De hecho, la vida me puso en medio a un señor ya mayor de unos 75, 80 años, que en su día fue monaguillo con este cura, don Gabriel, y que ahora este hombre es sacerdote en otro sitio. Y mientras yo restauraba el órgano de la Oliva, vino un día, bueno, estaba emocionado de que no se fuera a restaurar, entonces me contó que realmente el órgano nunca sonó, sino que se limpió un poco, pusieron un registro a funcionar más o menos, uno de los 20 o 25 que tiene, y entonces, bueno, sonó un poquito. Para entender, no es como si uno arranca un coche, claro, le da la vuelta a la manzana y dice, aquí está arreglado. Dice, no, el coche da la vuelta a la manzana, pero el coche no lo puedes coger para ir de viaje, el coche no está en condiciones. Ya. Es un poco. Le pusieron, como así se decía, el propio alambrito para que llegue al destino, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues... Pero fue bonito, la verdad, la intención siempre es buena. Yo digo que la intención es buena. Lo que pasa es que muchas veces la intención no es suficiente y a veces estropea mucho más que arregla. En este caso, bueno, estaba tan mal ya de antes incluso, que digamos que lo que se hizo en los años 70 tampoco, digamos que fuera un desastre, porque es que no se pudo hacer mucho más. La verdad es que se ha hecho una restauración integral, pero cuando digo integral es integral, ¿no? Se quedó totalmente vacío por dentro, totalmente vacío. Se ha restaurado la caja, se han restaurado los secretos, se han restaurado los tubos, se han reconstruido, restaurado los teclados, es decir, que ha sido un trabajo de principio a fin total. O sea que 300 años después de su puesta en funcionamiento original, ¿vuelve a lucir como nuevo? Sí, así es. Es un instrumento que, bueno, originalmente se construyó en 1728, si no recuerdo mal, lo construyó Diego de Orio, pero incluso el diseño era de un órgano, pues como se ve en la fachada principal, de un solo teclado. Lo que pasa es que los órganos, como le pasa muchas veces a los retablos de las iglesias, sufren con el tiempo, las consecuencias de las modas, ¿no? Hay retablos barrocos, pues que se han desdorado y se han marmoleado, o se han repintado, o se le han amputado elementos para meter una imagen nueva, ¿no? Entonces, eso también le pasa al mundo del órgano. Son instrumentos vivos que se van muchas veces transformando por las modas, por las restauraciones, aunque antiguamente no eran restauraciones, antiguamente eran transformaciones o ampliaciones, ¿no? Y el órgano de la Oliva justamente pues le pasó eso. En 1800 tuvo una gran ampliación por un organero de aquí de Sevilla, Francisco Rodríguez, bueno, es como muy conocido, ¿no? Es como un Murillo, para entenderlo, que hizo pues los grandes órganos de Marchena, uno de ellos, por ejemplo, de San Juan de Marchena, hizo el de la Algaba, es un organero de peso. Pero, digamos, le puso un mueble pequeñito más, además del que tenía construido Diego de Orio, que se llama cadereta, y que es una especie como de mueble más pequeño imitando el de arriba. Entonces, al colocar ese mueble, pues digamos que el órgano sufrió mucho inestabilidad porque tuvieron que cortar, digamos, los cimientos del mueble principal, digamos, que hicieron muchas barbaridades a nivel técnico, aunque sonoramente, pues, era muy bonito. Pero claro, los antiguos trabajaban de aquella manera, no con la exclusividad tal vez que se trabaja hoy, ¿no? Era mucho más pragmático, mucho más práctico. Y bueno, y después en 1840 y tanto, creo recordar, también tuvo otra, ampliación, reestructuración y bueno, finalmente ya en 2019 que empecé los trabajos de restauración, pues digamos que ha quedado pues manteniendo el original de Diego de Orio con la ampliación de Francisco Rodríguez, pero todo mejor integrado, totalmente restaurado y bueno, y pleno funcionamiento. De hecho, se hace un ciclo de órgano
Este año hemos terminado ahora el segundo ciclo que empezó hace 2 años y que se hace un concierto al mes durante un domingo al mes de octubre a abril. Y bueno, y ahí está, ¿no? Para el ciclo de conciertos, para la liturgia habitual, para masterclass, para muchas cosas que ya han pasado por ahí, por la Oliva. Y bien orgullosa que se siente la localidad, que han creado incluso este certamen musical que este año he podido disfrutar y, como digo, en otro programa ofreceremos. Bueno, para también conocer el aspecto de organista, como músico, hemos traído una pequeña pieza, una introducción, que es una parte de un grupo que tiene un disco que se llama Clarines de Batalla, con música de Martín Licol, y lo toca en el órgano restaurado por Abraham en Gilena. Y el tema se llama El baile del Gran Duque. Vamos a oírlo y ahora seguimos. Clarines de batalla me componen para traspasar las almas en candores. Era el clarín, una trompetilla de son agudo que por tener la voz clara la llamaron clarín. Un silencio puede ser tan contundente como el más sonoro batimiento de tambor. Intuición. Sensibilidad. Creatividad. Trompetas y atabales, símbolo audible de la caballeriza real. Bonita composición, Abraham. ¿Qué nos puede hablar de tu parte como compositor? Ya aclaro que no es
Esto no es una composición tuya, lo que acabamos de oír, pero háblanos de ti, tus composiciones. ¿Cómo son? Pues bueno, yo tengo toda una doble faceta en cuanto músico, ¿no? Aparte de organista, como compositor, digamos, durante algunos años estuve, digamos, trabajando la composición desde un punto de una estética, mejor dicho, que me gusta llamar como minimalismo modal místico. Es, digamos, mis referentes o mi influencia, pues, la música antigua, el canto gregoriano, los cantos sufíes, Arvo Pärt, por ejemplo, soy un gran, la palabra podríamos decir, un devoto casi del señor Arvo Pärt. Y digamos que son obras que están siempre pensadas para cumplir la doble función, no solamente la función musical, sino que sean capaces de incluirse en la practicidad de la liturgia. Entonces, digamos, tengo compuesto un requiem para orquesta y coro y solista, tengo compuesto obras, motetes sacros, y después de estar trabajando durante algunos años en ese campo, empecé a desarrollar lo que llamo mi faceta de improvisador. La improvisación es una faceta que en el mundo del órgano prácticamente acompaña a todo organista que se precie. Pero bueno, por circunstancias varias, uno pues, la puede dejar un poco más en el cajón o la puede usar un poco más a nivel doméstico. Y en mi caso, digamos que estuve trabajándola mucho y de hecho muchos de los conciertos que voy haciendo, bueno, últimamente, hace años, o tienen una gran parte de la improvisación o son totalmente improvisados. De hecho, por ejemplo, hay un disco que está en Spotify, que está grabado en el órgano de Iglena también, volviendo al órgano de Iglena, que se llama Lab Oratorio, y que son 12 piezas improvisadas por mí en directo allí en Iglena, y es un estilo pues muy particular del órgano. Sí, hay quien improvisa pues el estilo antiguo, al estilo contemporáneo, al estilo sinfónico. Bueno, el estilo en que yo improviso es muy personal, muy particular, que bueno, el que lo escuche pues dirá, bueno, es modal, es contemporáneo, pero no es, digamos, no es de rabiosa actualidad o no es, digamos, trascendente, ¿no? En el sentido que cuando es algo demasiado, ¿cómo diríamos? No me sale ahora mismo la palabra, pero de vanguardia, la palabra, eso es. Vale. Y entonces, pues realmente, bueno, es una forma muy particular mía de expresarme a través del instrumento. Y bueno, pues sí, sigo componiendo, aunque ahora lo tengo un poquito más parado. Y digamos, lo que más estoy trabajando es el tema de la improvisación. De hecho, ahora justamente estoy, digamos, desarrollando la idea de Prometheum. Prometheum es, digamos, una especie de instrumento que es un órgano. Bueno, que si no lo hay, lo puedo llevar yo, y si lo hay en la iglesia, pues usar el órgano de la iglesia, el órgano de tubos, junto con un efecto de sintetizadores y de diferentes efectos tecnológicos que, digamos, crea una gran atmósfera y una gran, digamos, no sé, banda sonora totalmente improvisada, con espacios de videomapping en lugares bastante emblemáticos y especiales, ¿no? Entonces, bueno, mi faceta pues es tan variada o tan dispar como por el mismo modo de trabajo y traer un órgano del siglo XVIII con polvo y suciedad de hace 300 años, como sentarme en una consola totalmente moderna, llena de cables y tocar música contemporánea. No sé, me considero una especie de humanista, de buscador, de curioso, de estudioso, porque una cosa es ser curioso, pero otra es ser estudioso. Me considero más estudioso que curioso. Vale. Bueno, pues Abraham, te agradecemos muchísimo que nos hayas dejado disfrutar contigo y conocerte más profundamente, tu trabajo, tu desarrollo, tus inquietudes, y si te parece bien dejamos a nuestros oyentes escuchando una de tus composiciones. ¿Alguna recomendación, aparte de la que ya nos acaba de mencionar, o esa misma, o cuál prefiere que pongamos para nuestros oyentes? Bueno, del disco de Spotify de Laboratorio, casi cualquiera. La ¿Laboratorio? Sí, Laboratorio, es el nombre del álbum, se llama Lab Oratorio. Está en Spotify y le podemos poner una. Y después incluso en mi canal de YouTube, también tengo canal de YouTube, pues tengo subido diferentes improvisaciones en directo, en iglesia sobre todo, pues con videomapping y demás, que digamos, bueno, ha habido
todo tipo de temáticas. He estado en el Dolmen de Menga, aquí en Antequera, he estado en Menorca, en una cantera que se llama Lítica, que era una especie de catedral sin techo, totalmente de piedra. He estado en lugares realmente súper interesantes, pues improvisando justamente para ese momento, ¿no? Para ese discurso sin palabras. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con tu lab oratorio y que juzguen nuestros oyentes. Gracias y nos vemos en la próxima, que me gusta decir. A vosotros y muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
Aquí finaliza el programa de hoy. Espero les haya gustado, ese es mi deseo. La próxima semana le esperamos con más información musical. Adiós.